7 de la mañana, 33 minutos, 7:33 acá en la FM. Saludamos a esta hora al señor ministro de Hacienda, el doctor José Manuel Restrepo. Señor ministro, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos. Un saludo a usted, a todos los integrantes de su mesa de trabajo y a los oyentes de la FM. Es un placer estar con ustedes. Señor ministro, es muy importante el tema de la gasolina en el mundo. En las últimas horas, Estados Unidos ha registrado récords en términos de el precio del galón de combustible. Hay estados como el estado de California, donde el galón de combustible está subiendo casi a $8 el galón, $8 el galón, que es prácticamente el salario mínimo, la hora mínima en California. La gente está prácticamente trabajando para ponerle gasolina al carro. Y en Colombia tenemos este fondo de estabilización, de los precios de combustible, y el gobierno nacional está tratando de cubrir ese déficit. La pregunta es, ¿hay algún tipo de riesgo para pensar que nosotros los colombianos vamos a ver una disparada de los precios de gasolina como en el resto del mundo? Uno de los instrumentos más importantes con que cuenta Colombia para enfrentar esas volatilidades en los precios internacionales del petróleo y su diferencia con el combustible interno ha sido justamente el Fondo de Estabilización de Precios. Ha sido muy exitoso desde el año 2007. En ese orden de ideas y en el marco de esta pandemia, en el impacto inflacionario que estamos viviendo actualmente, hemos sostenido los precios de los combustibles con algunas modificaciones a lo largo del año pasado especialmente, y con ello buscar mitigar el impacto que esto pueda tener justamente sobre el consumidor, sobre el bienestar de los ciudadanos, sobre los precios de la economía. Pero naturalmente ese Fondo de Estabilización de Precios de Combustible supone un costo fiscal, y ese costo fiscal pues es lo que estamos encontrando el camino para darle una respuesta. En ese orden de ideas, lo que hemos previsto es un pago por parte del gobierno nacional y acudir también a parte de los recursos de una reserva de ganancias que tiene Ecopetrol, con ello poner al día 14.1 billones de pesos y dejar el Fondo de Estabilización saneado hasta lo que alcanza a ser causado en este gobierno, que es el primer trimestre del año 2022. No obstante lo anterior, pues evidentemente, de todas maneras hay que ir identificando un camino que permita gradualmente cerrar esos diferenciales de precios y que permita también incorporar recursos adicionales para cubrir el déficit en los próximos años. Señor ministro, estamos ya un poquito a amainar la inflación. No sé, esta semana, cuando conozcamos si está más cerca de 10 o se ha estabilizado en el 9% y ojalá se mantenga ahí. Pero, digamos, todos estos tambores de alza del galón de gasolina corriente, que seguramente llegará muy cerca de los 10.000 pesos, tiene un impacto en la inflación. Y si la inflación vía oferta está bajando, pues este ajuste al diésel, a la gasolina extra, a la gasolina corriente, pues reviviría la inflación. ¿Por qué no mantener, digamos, una gasolina estable y no meterle más combustible a que sea inflacionario esta, pues, inminente alza del galón de gasolina? Y el principio, Fernando, es ese, y ha sido ese a lo largo de este periodo casi que de aproximadamente un año, un poquito más de un año. No obstante lo anterior, de todas maneras es importante señalar pues que el Fondo de Estabilización supone un esfuerzo fiscal muy importante, muy relevante, y que de todas maneras no podemos tampoco dejar un espacio demasiado grande de diferenciales de precios, y hay que buscar caminos a través de los cuales se mitigue el impacto que esto puede tener fiscalmente, sin que eso signifique de ninguna manera aumentos que puedan ir en contravía de lo que usted acaba de señalar. Es decir, el compromiso es ese, y el esfuerzo ha sido gigantesco hasta este momento, a tal punto incluso que los precios de los combustibles en Colombia son los más bajos hoy en América Latina. Ministro, con los buenos días, le saluda William Calderón. ¿Qué explicación le da el gobierno a lo que está pasando con la cotización del dólar? Estábamos teniendo en los últimos días y meses cotizaciones cercanas a los 4.000 pesos e incluso más, y hoy vemos que está rondando los 3.790 sobre esa franja. ¿Qué explica la cotización hoy y la fortaleza que está mostrando también el peso colombiano, y justamente cuando ya los colombianos hemos ido a la primera vuelta electoral? ¿Tiene relación esto con la política? ¿Qué explicación le da usted, ministro? Digamos que en los meses recientes ha habido un aumento en la tasa de cambio
no solamente en Colombia, sino en la mayoría, sino todos los países del mundo entero. Es decir, hay un proceso de fortalecimiento del dólar y debilitamiento del resto de las monedas. Eso ha venido sucediendo en la totalidad de las economías del mundo. No obstante lo anterior, en el caso colombiano, Colombia se ubica por ahí en el puesto quinto o sexto con mejor comportamiento de tasa de cambio contra la totalidad de los países emergentes. Recientemente se ha dado también un impacto en la tasa de cambio como resultado de la incertidumbre de un año electoral. Esto no es atípico, esto ha sucedido en el pasado. En años electorales hay movimientos muy fuertes, volátiles de la tasa de cambio. Puede estar entonces generándose esta circunstancia como resultado de algo propio de esa incertidumbre de un año electoral y de todas maneras hay un valor que responde a una dinámica internacional, fruto de las decisiones de tasas de interés de la Reserva Federal, fruto del aumento inflacionario y fruto del comportamiento que se está dando en el mundo entero en tasas de cambio. Señor ministro, pero en el tema de la gasolina, ese déficit es porque pues en Colombia el subsidio a la gasolina corriente es muy amplio, es muy importante. ¿La razón por la que se sigue subsidiando la gasolina es por miedo a un escenario de protestas, igual que ocurrió en Chile cuando subieron la tarifa de transporte? No, Santiago, la razón ha sido uno de los instrumentos dentro de la batería total de instrumentos que hemos implementado para contener el impacto inflacionario. De hecho, entre el 2020 y el 2022, de haberse hecho los aumentos de precios para cerrar ese diferencial de precios, pues la economía hubiera enfrentado a un aumento inflacionario de casi 5 puntos porcentuales adicionales. Entonces, claramente tiene un propósito de usar un instrumento adicional para contener el aumento de precios, como los otros instrumentos que se han venido implementando hasta este momento para contener el fenómeno inflacionario. Ministro, buenos días. Lo saluda Juan Lozano. Le cambio un poquito el tema para preguntarle por una noticia que nos preocupa a los que usamos la tarjeta de crédito, porque vi que la Superintendencia Financiera certificó una tasa de usura por encima de 30%, el 30.6%. Eso es lo que le cuesta, porque casi todos los bancos tienen el interés de su tarjeta de crédito pegado a la tasa de usura con unas mínimas diferencias. Eso es lo que le cuesta a una persona usar su tarjeta de crédito. 30.6%, que es a todas luces una tasa altísima. ¿Se podrá hacer algo para que esa tasa no llegue a una cifra tan absolutamente alta? Juan, de todas maneras, esa es una tasa de usura, es una tasa máxima. Es importante señalar que las tasas se están comportando con base en el comportamiento que está teniendo la tasa de intervención de política monetaria, que las propias decisiones por parte de la Junta Directiva del Banco de la República, en respuesta, naturalmente, a un aumento en las expectativas de precios de mediano y de largo plazo, y en respuesta a esa inflación de segunda vuelta, que es una inflación ya no solamente de oferta, sino de demanda, pues tiene un impacto de transmisión sobre el resto de las tasas de interés, sobre las tasas de interés hipotecarias, comerciales, de consumo, de microcrédito, entre otras, siendo de todas maneras una transmisión que permite hoy tener una tasa de interés real negativa, es decir, proclive a la reactivación económica. Y las tasas, estos topes máximos, también van comportándose de la misma manera como se comporta en general las tasas de interés en el país. Exactamente, sobre eso le iba a preguntar, señor ministro. Usted preside la Junta Directiva del Banco de la República. Los 5 codirectores del Banco de la República los puso el presidente Iván Duque. Solamente el gerente general, que fue elegido entre ellos por la anterior Junta, es el único que no es el gobierno. Pero el presidente critica que el banco siga subiendo las tasas, obviamente respetando la independencia. ¿Usted en lo particular es partidario de que el Banco de la República frene la subida de tasas de interés para atajar la inflación? Yo hago parte de la Junta Directiva del Banco de la República y en el marco de la autonomía de la Junta Directiva del Banco de la República y del rol constitucional que tiene la Junta Directiva del Banco de la República, cuál es preservar el poder adquisitivo de la moneda y evitar que un fenómeno inflacionario pueda afectar a los más vulnerables del país. Haciendo parte de esta Junta Directiva del Banco de la República, periódicamente hacemos un análisis en detalle de cuál es el comportamiento de los precios y cuáles son las razones que pueden llevar a una modificación de la tasa de intervención de política monetaria. Normalmente evaluamos varias cosas. Uno,
evaluamos cuál es el impacto que está teniendo o cuál es la situación de las expectativas de precios a mediano y largo plazo, que entre otras además garantizan la credibilidad de la política monetaria. Cómo se está comportando también los precios, no solamente de los bienes que tienen mayores aumentos, sino el resto de bienes y qué tanta transmisión tiene ese fenómeno inflacionario en el resto de la economía. Y 3, qué tan lejos está el crecimiento real del crecimiento potencial del país, es decir, cuál es la brecha de producto. Con base en eso, técnicamente, después de una recomendación del equipo técnico, estudiamos el asunto y se toma la decisión que se considera más apropiada. Desde septiembre del año pasado, la decisión ha sido arrancar la política de normalización monetaria, y esa política de normalización monetaria pues se ha venido adoptando mes tras mes con base en el análisis que acabo de señalar. Son las 7 de la mañana, 44 minutos. Señor ministro, como siempre, muchas gracias por darnos algunos detalles aquí en la FM. Muy amable, muy gentil. Muchas gracias, Luis Carlos. Saludo de nuevo a su equipo de trabajo y a los oyentes de la FM.